世界に今日も乾杯街に飛び交う笑い声も見て見ぬふりしてるだけの作りもんさ気が触れそうだクラクラするほどのいい匂いがツンと刺した鼻の奥目を覚ます本能のまま今日は誰の番だこの世界で何ができるのか僕には何ができるのかただその真っ黒な目から涙こぼれ落ちないようにああ願う未来に何度でもずっと食らいつくこの間違いだらけの世界誰も傷つけない強くなりたいんだよ僕が僕でいられるように素晴らしき世界は今日も街に渦巻く悪い話も知らないふりして目をそらした正気の沙汰じゃないな真面目に聞かさ Muy buenas tardes, señoras, señores, niñas y niños, porque nadie piensa en los niños. Mi nombre es Mr. Ego, evidentemente no voy a luchar porque tengo la condición física de un abeto, pero voy a estar aquí con ustedes relatando todo lo que vamos a vivir esta tarde en esta maravillosa velada de wrestling, de lucha libre. El primer combate, porque claro, en un combate de wrestling pues tiene que haber luchadores. ¿Queremos que empecemos o no? Yeah. Pues get ready. El héroe arcade, el friki de las maquinitas, el cónsul de las consolas vintage, Astro Cero. Bienvenidos y bienvenidas, tirisianos y tirisianas, a Tiris Challengers. Yo soy Alberto El Piñas y tengo a mi lado a Aitor Rentería. Aitor, ¿qué tal? Buenas tardes, con muchísimas ganas a ver qué nos depara el show de hoy. Y de momento el que tenemos ahí es al héroe arcade Astro Cero, el héroe de los niños. Y ojo que viene. ¿Qué te parece para empezar el evento de hoy, Astro Cero? Un héroe que gusta mucho, pero no solamente a niños, también a adultos. Hay que admitir que, no sé tú, pero en mi caso sigo jugando a videojuegos y ya soy un señor mayor. Supuesto. Así que a tope con el caballero. A tope con el caballero, a tope con los videojuegos y veremos quién sale ahora por esa cortina. Representando a Aníbal Wrestling, el lobo lusitano, Baker Un año y 5 meses como campeón de Aníbal Wrestling. Defensas contra gente como Insane, Jordi Rorson, el gigante apacible y otros tantos incontables. Tenemos aquí un serio contendiente para llevarse la victoria hoy. He visto hace poco el combate que tuvo en Aníbal Class 8 contra Mike RP, el ingeniero. Y ojito con este señor. Chiquitito pero matón, desde luego. Muy buen técnico, por cierto. el Hellboy del Grizzly, el Eminem pelirrojo, Varo Díaz. Tirisianos y tirisianas, Varo Díaz con todos vosotros. Es un caso maravilloso, es un chico que empezó a entrenar en Tiris Wrestling. Desgraciadamente, cuando iba a debutar tuvo una lesión bastante grave
que le apartó de los cuadriláteros. Y ahora los aficionados del wrestling nacional lo veréis muchísimo más en WWE. Es un claro ejemplo de no caerse cuando hay un problema con una lesión. Lo fácil era dejarlo de lado, olvidarse, pero él no se ha negado, ha seguido y viene más fuerte que nunca. No debería apellidarse Díaz, debería apellidarse Resiliencia. Este hombre, desde luego, hay que tenerlo en cuenta para absolutamente todo. Si no lo habéis visto nunca, creo que os va a impresionar bastante. Seguramente este combate nos depare más de una sorpresa. Pues ahí la muestra de respeto. Parece que Daker no quiere saber nada de Varo. Bueno, comienza un poco complicado. Muy bien. Y cada día el de más gente, campeón por parejas de Irish Wrestling, Y hablando de héroe de los niños, héroe de los mayores, mi héroe personal y el superhéroe del wrestling español, ¡es Chester! Campeón tag de tríos de Irish Wrestling. ¿Qué decir de él que no sepáis ya? Me hace mucha gracia porque tanto él como los Chester Thieves tienen un poquito ese cariz de que parecía que iban a perder los títulos enseguida y sin embargo creo que tienen el segundo reinado más largo. Ahí aguantan. Ahí aguantan. Cuidadito con Chester, ojito con infravalorar al señor de la fregona. Desde Sicilia, Italia, el vampiro, el ragazzo, Romeo. Si algo sabemos en Irish Wrestling es que no te puedes fiar de un señor con boina. Y aquí viene una persona que desde luego va a poner terror en este cuadrilátero. Entrenado por Karim Brigante en la IWA, la Italian Wrestling Association. Romeo es una fuerza muy a tener en cuenta hoy. Viene de Sicilia y lo que más conocemos en Sicilia es la mafia y este señor no me transmite muy buenas vibras. Desde luego. ¡Hala, qué sucio tú! Madre mía, empezamos. Ahí tenemos a Daker otra vez negándole la mano a alguien, esta vez a Chester. Daker desde esa traición a Mike, a su compañero de Ingenio Animal, la verdad es que está en un mood un poco complicado. Parece que está enfadado con el mundo. Con absolutamente todo el mundo. Debutante de la academia de Irish Wrestling, él es Jack Ronin, es de París, pero vive en Valencia y es un chaval que lleva 17 años soñando con este momento. Si algo podemos decir de él es que es un luchador con muchas ganas y eso le lleva a tener alta intensidad, a ver hasta dónde llega. Y creedme, he visto de lo que es capaz en los entrenamientos, he visto lo que ha hecho en el campus, no es alguien de quien te puedas fiar demasiado. Ah, ahí lo está demostrando ya. No le ha gustado a Chester eso. La de actitudes con las que hay que lidiar allá en medio, madre mía. Un siciliano, un cartaginés y un francés. ¿Qué puede salir de aquí? Parece un chiste.
grandísimo Enrique Lemus III. Y hablando de amenazas, tenemos aquí al luchador más alto del país, de familia noble y castellano. Y según me ha comentado antes, todo lo que tú puedes hacer, él lo hace mucho mejor. El que faltaba, si ya comentábamos que no podíamos adivinar qué podía ser este combate, con este luchador encima del ring, ahora sí que no vamos a adivinarlo nunca. Lemus es un factor muy a tener en cuenta, pero no olvidemos la auténtica barbaridad de nombres que hay ahí metidos. No sé qué esperar de absolutamente nada de este combate. Sinceramente, quiero que me sorprendan. Veámoslo. Ahí. Un primer tanteo y suena la campana. Oficialmente empezamos con Teenage Challengers y ¡ojo Chester! Con el lock-up. El más animado, el alma de la fiesta. Adiós, a ver adiós, si adiós. Si le va a salir mal la jugada. Bueno, Lemus. Hacia abajo, Lemus ha caído. Está fuera del ring. Primera victoria, pero miraría las espaldas. Han limpiado la casa en un momento. Y atención, porque sé lo que viene, tú sabes lo que viene. Saltitos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Wow! ¡Qué bonito! Atención, Lemus, cómo se quedó apartado a un lado, el más listo de la clase. Anda, no le van a pillar a él en esas. Y al que han pillado de plenos a Chester. El sabor del metal para Chester. Y aquí es donde los combates múltiples empiezan a ser lo que son. Caos absoluto. Hay que mirar a todos lados, nos perdemos cosas. A Chester le ha salido mal, parecía que a Astro y Cero le había Dios. salido bien, pero a ninguno les ha venido bien. Creo que Tremendo Chester... golpe. Ojo de Iker. Patadona a la nuca de Astro y Cero. Seguimos, ¿sabemos si Chester está bien? Está, vale. Está ahí Enrique, que está prácticamente matándolo a Lemus. Ojo de Iker en el ring. Split leg moonsault. 1, 2, no. Uy, moonsault en el ring y Chester en la basura en ringside. No sé a dónde quiero mirar, Albert. Desde luego es para no pestañear. Varo Díaz ha cortado la cuenta. Tenemos ahí a Varo y a Iker. Intenta un pin rápido. Ojo, que Varo está más listo. 1, 2, nada. 1, 2. 1, 2. ¡Wow! ¡Qué bonito lo ha hecho! ¡Nada! Madre mía, el cubo de basura. Hay No sé dónde mirar. dos focos importantes. Está Lemus, Enrique Lemus III se está llamando a Chester en la basura. Acá llega una cuenta de 2. No ha conseguido el bueno de Varo Díaz capitalizar sus esfuerzos. Buen close line. Creo que ahora mismo la victoria está más cerca del ring que fuera del ring. Desde luego. ¿Qué tramará Lemus? No lo sé. Segunda patada que llega a su destino. Y ojo, Varo. Esto se le da genial. ¡Ahí lo tenemos! Slingshot DDT. Romeo mira las estrellas de Sicilia. Ahora mismo no sabe ni en qué país está. Y ahí tenemos al bueno de Jack Ronin, que se trata de zafar del tema. Consigue conectar un rodillazo a la cabeza de Varo. Uy, a ver si se lleva aquí. 1, 2. Desde luego lo que tengo claro de momento es que Lola se está ganando su sueldo hoy de árbitro. No para. Si para nosotros es difícil seguir el combate, para ella tiene que ser imposible. Pero ahí está. Mía. Dando el callo. Completamente. Esta unión. Alianza entre dos luchadores. El italiano y el francés. Iba dominando Varo. La única manera de quitárselo ha sido confluencia entre estos dos. Y ojo que vuelve a aparecer. ¡No! No. Enrique Lemus III. ¿Dónde está Chester? Le ha quitado el antifaz y se dirige al ring el castellano. Ya decíamos que era capaz de cualquier cosa y de nada bueno. Intentan, madre mía, no pueden con él. Es demasiado grande para ellos. Aún haciendo 2 contra 1. Ojo, que igual me como mis palabras. Mira, funcionó con Varo, igual también con Enrique Lemus III.
Hay un poquito de diferencia, ¿no? Sí, pero oye, la unión entre dos parece que funciona uno. Uy, no, claro, le va a dejar hacer el pin, claro. Recordemos que... Ey. Desde luego... se ha acabado pronto esta alianza. Recordemos que el primero que haga el pin será el vencedor. Pin o sumisión, no hay eliminación en este combate. El primero que lo consiga es el que se lleva la victoria. Ya acá las cuerdas, bajo por abajo. Sherman. Podrán trabajar juntos, pero ser amigos me da a mí que no. Y ojo, ya aparece ahí el héroe Arcade. Patadón a la boca de Jack Ronin. Solo en el ring con Romeo. Llega el momento. Finish him. 1, 2. Maro Díaz de nuevo cortando la cuenta. Se le pilla. Esperemos que le sobreviva la mano, si no, no va a poder volver a jugar a videojuegos. Ay. Enrique Lemus III se ha preocupado por que Asteroid mantenga su récord de victorias en el arcade, recordemos. A mí todo me alegro porque no queríamos que no pudiera jugar el pobre señor. Dios mío. No, ojo de Iker. ¡Uy! Casi que mejor no le hubiera salido. Es lo que pasa cuando... ¡No! Un choque slam de esa altura desde 1,96 m. Puede ser. 2, y efectivamente 3. es letal. Difícil sobrevivir a eso. Y el ganador, Enrique Lemus III. La victoria se va para Castilla, la victoria se va para Enrique Lemus III. Pisando fuerte. ¿Quién podrá detener a este tío? No lo sé, pero tengo mis dudas de dónde está Chester. Desde que se lo ha llevado en la basura no ha aparecido y me gustaría saber qué ha ocurrido con él. Desde luego estaremos atentos por si tenemos algún tipo de noticias sobre el jefe de mantenimiento. De momento, enhorabuena Enrique Lemus III. Se ha llevado la victoria en un combate muy peleado, muy sufrido. Y nada, seguimos con Teenage Challengers. Correcto, las cosas como son, se lo ha merecido.